Hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie dedicada a hacer una introducción a la topología. En esta ocasión vamos a iniciar un arco argumental dedicado a los conjuntos abiertos. Esta vez nuestro punto de partida es la definición de derivada que estamos viendo ahí, recordémosla, dice así: una función f de una variable es derivable en a, en el número real a, si solo si el límite que estamos viendo ahí existe y es finito. El límite es el límite con h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Entonces la función es derivable en a si ese límite existe y es finito. Y lo que vamos a preguntarnos no es bajo qué condiciones ese límite existe y es finito, sino una pregunta anterior en algún sentido. La pregunta es: ¿qué debe cumplir el número a, qué debe cumplir el número a en relación a la función f para que tenga sentido plantear el límite, para que tenga sentido escribir esa expresión? La pregunta de si a su vez el límite existe y es finito es posterior. La pregunta que nos estamos haciendo ahora es: ¿qué condición debe cumplir el número a en relación a la función f para que tenga sentido escribir la expresión? Para que eso que escribimos ahí tenga sentido. Veámoslo. Entonces la pregunta es: ¿qué condiciones debe cumplir el número a con respecto a la función f para que esa expresión que está ahí arriba tenga sentido? Bien, en primer lugar observemos que aparece en la expresión en cuestión, aparece f de a. Por lo tanto, f de a tiene que existir, es decir, el a tiene que pertenecer al dominio de f. El dominio de f lo estamos llamando D. Es decir, entonces, como aparece f de a, tiene que suceder que el a pertenece al dominio de f. Esa es la primera condición. Y parecido, como aparece f de a más h, entonces también a más h tiene que pertenecer al dominio de la función. Pero no para todo h, porque nos interesa h cercano a 0. Estamos tomando el límite cuando h tiende a 0. Es decir, simplemente si h está cerca de 0, a más h también tiene que pertenecer al dominio de la función. Ahora, ¿cómo expresamos esto con un poquito más de rigor? ¿Qué quiere decir cerca de 0? Bueno, estas cuestiones de cerca de 0 suelen resolverse introduciendo épsilons. Concretamente, la condición que acabamos de decir se puede expresar más formalmente diciendo que existe un épsilon mayor que 0, tal que si el h está entre menos épsilon y épsilon, o lo que es lo mismo, si módulo de h es menor que épsilon, entonces a más h pertenece a d. Eso sería la condición que más arriba hemos expresado diciendo que a más h pertenece al dominio si h está cerca de 0. Es decir, lo digo de nuevo: existe un épsilon mayor que 0, tal que si h en valor absoluto es menor que épsilon, entonces a más h pertenece a d. O lo que es lo mismo, si al número a le sumamos o restamos un número h que sea módulo menor que epsilon, entonces los números que obtenemos siguen perteneciendo a d. Es decir, el a pertenece a d, y si nos movemos un poquito a la izquierda y a la derecha de a, seguimos dentro de d. Esa sería otra manera de expresarlo, que se expresaría así. Este último renglón es equivalente al anterior. Existe un épsilon mayor que 0, tal que el intervalo a menos épsilon a más épsilon está totalmente contenido en D. O sea, si me muevo una distancia épsilon a la derecha o a la izquierda de A, sigo dentro de D. Los dos últimos renglones son equivalentes, son dos formas equivalentes de expresar lo que está dicho en el renglón central, que me dice que A más H pertenece a D si H está cerca de 0. Es decir, en definitiva, las dos condiciones que debe cumplir el A para que la expresión tenga sentido es que el A pertenece a D, y si me muevo un poquito a la derecha o a la izquierda del A, sigo dentro de D. Esas serían las dos condiciones que debe cumplir el A para que tenga sentido plantear ese límite. Un número que cumple esas dos condiciones se dice que es un punto interior de D. Entonces, un número A perteneciente a D es punto interior de D si solo si pertenece a D, bueno, eso ya está dicho al principio, y existe un épsilon mayor que 0, tal que el intervalo a menos épsilon a más épsilon está contenido en D. Es decir, pertenece al conjunto, y si me muevo un poquito a la izquierda y a la derecha del punto, sigo dentro del conjunto, no me salgo del conjunto. Esas son las condiciones, esa es la condición en realidad que debe cumplir el número A para que tenga sentido plantear el límite que define la derivada. Tomemos a modo de ejemplo el intervalo semiabierto 0,1. Abierto en el 0, o sea, el 0 no pertenece al conjunto; cerrado en el 1, o sea, el 1 sí pertenece al conjunto. Cualquier número A estrictamente comprendido entre 0 y 1 es punto interior de este conjunto, porque es posible tomar un épsilon de modo tal que el intervalo a menos épsilon a más épsilon esté totalmente contenido. En realidad,
el epsilon sería menor que la distancia de la al más cercano de los extremos del intervalo. Ese sería el epsilon o un epsilon que podemos tomar. Entonces, si A es mayor que 0 y menor que 1, es punto interior del intervalo 0,1 semiabierto. En cambio, el 0 no tiene sentido en la pregunta porque no pertenece. Para ser punto interior tiene que pertenecer al conjunto. El 1, en cambio, no es punto interior del 0,1, porque como vemos en el dibujo arriba a la derecha, si tomamos cualquier intervalo en torno del 1, digámoslo así, la parte derecha de ese intervalo se sale del conjunto. Es imposible tomar un intervalo centrado en el 1 que esté totalmente contenido en el intervalo semiabierto 0,1. ¿Sí? O sea, si nos movemos un poquito a la derecha o a la izquierda del 1, al movernos a la derecha, no importa que tampoco nos movamos, nos salimos del conjunto. Por lo tanto, el 1 no es punto interior del intervalo semiabierto 0,1. El 0, insisto, no tiene sentido la pregunta porque no pertenece, y cualquier otro punto de los que pertenecen al intervalo sí son puntos interiores, que son los que hemos llamado A al principio del ejemplo. En cambio, si trabajáramos con el intervalo abierto 0,1, o sea, si el 1 no estuviera, si trabajáramos con el intervalo abierto 0,1, ahí sí todos los puntos serían interiores, porque el 1 ya no tendría sentido preguntarse por el 1, porque el 1 no pertenece. Es decir, si en lugar de tomar el semiabierto, tomáramos el abierto 0,1, donde el 0 no está y el 1 tampoco, simplemente tenemos todos los puntos A intermedios, todos los puntos de ese conjunto sí serían interiores. Este último ejemplo que mencionamos recién, el del intervalo abierto 0,1, tiene que ver con lo que vamos a decir a continuación. Uno tiene esta definición que es análoga a la que habíamos hecho cuando en su momento hablamos de continuidad. Decimos que una función es continua, sin aclarar dónde, si es continua en todo punto de su dominio. Eso habíamos adoptado como definición de función continua a secas, digamos. Algo parecido sucede con la cuestión de derivable, con el concepto de derivable. Una función f es derivable, ya no derivable en un punto específico, sino derivable a secas, es derivable si solo si es derivable en todo su dominio, es decir, si solo si para todo A de su dominio el límite que define la derivada existe y es finito. Es decir, es derivable en todo punto de su dominio. Para que esta definición pueda plantearse, para que tenga sentido, todos los puntos de D tienen que ser interiores. ¿Sí? Eso es evidente. O sea, si la definición de derivada, para que tenga sentido, exige que en el punto en cuestión sea interior del dominio, para poder hablar de función derivable en todo su dominio, todos los puntos tienen que ser interiores. Y ese es el concepto al que queremos llegar. Un conjunto D es abierto, un conjunto D incluido en R es abierto, si solo si todos sus puntos son interiores. Entonces, lo digo de nuevo, un conjunto D incluido en R es abierto si solo si todos sus puntos son interiores. Esto significa, si vamos a la definición de punto interior, que un conjunto D es abierto si para cada punto en él, para cada punto A perteneciente a D, existe una epsilon tal que el intervalo A menos epsilon A menos epsilon está totalmente contenido en D. El epsilon, por supuesto, depende del A. Dicho en forma fácil, si el A está cerca del borde del conjunto, el epsilon es chico. Si el A está más hacia adentro del conjunto, permítanme decirlo de esa manera, el epsilon puede ser un poco más grande. Entonces, los conjuntos abiertos son los dominios naturales de la derivada. Antes de decir eso, ahí apareció una frase que dice los intervalos abiertos son conjuntos abiertos. Lo decimos recién para el intervalo abierto 0,1. En el intervalo abierto 0,1 todos los puntos son interiores. En cualquier intervalo abierto todos los puntos son interiores en realidad. Es decir, como dije recién, los intervalos abiertos son conjuntos abiertos. Los intervalos que siempre hemos llamado toda la vida abiertos son, con esta definición, conjuntos abiertos. Lo cual es una suerte, porque si no sería muy confuso. Si los intervalos abiertos no fueran conjuntos abiertos, la topología sería muy confusa. No es coincidencia, obviamente. Ahora sí, lo que había empezado a decir antes, los intervalos abiertos son entonces los dominios naturales de las funciones derivables. Las funciones derivables, los dominios naturales son los conjuntos abiertos, y los más sencillos en el análisis matemático son los intervalos abiertos. Es por eso que todos los teoremas que hablan de funciones derivables, sus dominios son intervalos abiertos. Están los famosos teoremas, el teorema de Rolles, el teorema de Cauchy, el teorema de Lagrange,
que hablan de funciones continuas en intervalo cerrado y derivables en el abierto. Una pregunta que suele surgir en las clases de análisis es por qué se habla de derivable en el abierto y no en el cerrado. Justamente porque, insisto, los dominios naturales de la derivada son los intervalos abiertos. Cuando uno tiene un intervalo cerrado en los extremos, la derivada no tiene las mismas propiedades que los puntos interiores. Es importante entonces al trabajar con derivadas que o el punto donde uno esté trabajando sea un punto interior del dominio, o bien que el dominio en sí sea un intervalo abierto donde todos los puntos son interiores. Una vez más, un conjunto de desabierto, si yo sí, para todo A perteneciente a D existe una epsilon mayor que 0, tal que el intervalo a menos epsilon a más epsilon está contenido en D. Esto en R, esto que estábamos diciendo hasta ahora es en R. ¿Cómo se puede extender esta definición a Rn? Eso hemos hecho en todos los casos. Cuando hablábamos de conjunto compacto, conjunto arco conexo, siempre extendimos esa definición a Rn y esta vez no será la excepción. En realidad, observemos que el intervalo a menos epsilon a más epsilon es el conjunto de todos los puntos, dice ahí, de todos los números, cuya distancia del número a es menor que epsilon, justamente como decíamos al principio. Es lo que resulta de moverse una cierta distancia menor que epsilon o una distancia estrictamente menor que epsilon hacia la derecha o hacia la izquierda. Son los puntos que están a distancia menor que epsilon del número a. Y podemos extender esa definición a Rn. Entonces llamamos bola de centro A y radio epsilon, entorno de centro A y radio epsilon, a veces se usa la expresión disco de centro A y radio epsilon, al conjunto de todos los x en Rn cuya distancia a la es menor que epsilon. Ese es el entorno centrado en A de radio epsilon, es decir, insisto, para cada Rn fijado el A y fijado en epsilon, tomamos el entorno, que es el conjunto de todos los puntos del Rn correspondiente, cuya distancia a la sea menor que epsilon. En el caso de R es el intervalo a menos epsilon a más epsilon. Como digo, esta expresión, que es el entorno o la bola o el disco centrado en A de radio epsilon, en el caso de R es el intervalo que veníamos mencionando. En el caso de R2, en el plano, es el círculo centrado en A y de radio epsilon sin el borde. Y en R3 es la esfera centrada en A de radio epsilon sin la cáscara de esa esfera. La expresión bola, que refiere a la B que está en la nomenclatura, se refiere a este último ejemplo, pensando a los entornos en el espacio como esferas, justamente. La expresión disco, que también se usa, se refiere obviamente a R2. Entonces, la generalización del concepto entorno es esta situación, esto que estamos mencionando acá, los puntos que están a distancia menor que epsilon de la. Y la definición en Rn en general de un conjunto abierto es que un punto A perteneciente a un D, ahora incluido en Rn, es punto interior de D, si pertenece a D, y además existe un epsilon mayor que 0, tal que el entorno centrado en epsilon de radio A, mejor dicho, centrado en A de radio epsilon, está totalmente contenido en D. O sea, yo puedo moverme alrededor del punto A a una distancia epsilon sin salirme del conjunto, y esa distancia me muevo donde el espacio me permite. O sea, si estoy en R me muevo hacia la derecha y hacia la izquierda. Si estoy en R2 me muevo todo un círculo alrededor de la. Si estoy en R3 me muevo en toda una esfera alrededor de A, siempre de radio menor que epsilon. Y el conjunto es abierto como antes y todos sus puntos son interiores. O sea, si para todo A existe un entorno de él contenido en el conjunto. A modo de ejemplo tenemos este conjunto, el conjunto de todos los puntos de R2, tal vez que x cuadrado más y cuadrado es estrictamente menor que 1, o sea, estamos hablando de todos los puntos que están a distancia menor que 1 del origen, en R2. No estoy dibujando los ejes cartesianos para no complicar innecesariamente el dibujo, estamos hablando entonces del círculo centrado en el origen de radio 1, sin incluir el borde. Bueno, ese conjunto es abierto, porque si tomamos cualquier punto de él, tiene parecido con el intervalo abierto. Tomamos el entorno cuyo radio epsilon sea menor que la distancia del borde. Repito, tomo un punto, que en este caso es un punto de plano, contenido en el círculo, y tomo como radio del entorno cualquier epsilon menor que la distancia de punta del borde. El entorno correspondiente está totalmente contenido en el conjunto. Eso sucede con cualquier punto A del círculo, por lo tanto todos los puntos son interiores, por lo tanto el conjunto es abierto.
Por el otro lado, si tomamos ahora el conjunto D, que es similar, solo que x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1, es decir, ahora estamos pensando en el círculo centrado en el origen de radio 1, pero que incluye el borde, que incluye la frontera. Ese conjunto ahora no es abierto, los puntos de la frontera juegan, digamos, el mismo papel que jugaba el 1 en el intervalo semiabierto 0,1. Si yo tomo cualquiera de esos puntos de la frontera, esos puntos no son interiores, porque cualquier entorno que yo tome de ellos se sale del conjunto. Hay una parte del entorno que se sale del conjunto por más pequeño que tomemos el epsilon. El epsilon siempre es estrictamente mayor que 0, nunca puede ser igual a 0 en ninguna circunstancia. Entonces este conjunto no es abierto porque todos los puntos del borde, todos los puntos de la frontera son puntos que pertenecen al conjunto y no son interiores. Hemos mencionado un par de veces la frontera, veamos qué es lo que es exactamente. La definición dice que un punto P pertenece a la frontera de D si solo si todo entorno de P, del punto en cuestión, tiene puntos que pertenecen a D y puntos que no pertenecen a D. O sea, todo entorno, digámoslo así, pisa una parte que está en D y una parte que no está en D. En el caso del primer ejemplo que vimos recién, del círculo sin el borde, ese borde justamente son puntos de la frontera. En este caso no pertenecen al conjunto, pero sí son puntos de la frontera. Cualquier entorno de esos puntos tiene una parte que está dentro del conjunto, dentro del círculo, y una parte que está fuera. Entonces en este caso son puntos de la frontera que no pertenecen. Y por lo tanto, como no pertenecen, no me interesa analizarlos en cuanto a si son o no puntos interiores. Al no pertenecer no son puntos interiores y por lo tanto no afectan la cuestión de que el conjunto sea abierto o no. En cambio, en el conjunto, el segundo ejemplo que vimos, que es el círculo incluyendo el borde sigue siendo la frontera. En los dos casos la frontera es la misma. Se ve de nuevo que cualquier entorno tiene una parte dentro y una parte fuera, pero en el conjunto de la derecha sí me afecta el tema de que sea abierto, o sea, provoca que no lo sea, porque esos puntos de la frontera pertenecen al conjunto y no son puntos interiores. Pero en los dos casos se ve que la frontera está formada por los mismos puntos. Puntos que en ambos casos, cualquier entorno de ellos, toca una parte del conjunto y una parte que no está en el conjunto. Lo que acabamos de decir apunta en dirección a una pregunta que uno podría hacerse, que es la siguiente. Cuando hablábamos del teorema de Weierstrass había surgido el concepto de conjunto cerrado. Habíamos hablado de conjuntos cerrados, habíamos dicho que los intervalos cerrados son conjuntos cerrados. Ahora hemos hablado de conjuntos abiertos. El idioma castellano nos lleva a imaginar que tiene que haber una relación entre los dos conceptos. O sea, hay conjuntos abiertos, conjuntos cerrados. ¿Qué relación hay entre ellos? Bueno, tenemos acá una primera aproximación a esa respuesta. Generalizando lo que demostrábamos en el ejemplo anterior de círculo sin el borde o círculo con el borde, se puede demostrar que un conjunto es abierto si solo si no contiene ninguno de los puntos de su frontera, que es el caso del círculo sin el borde. Es abierto si solo si no contiene ninguno de los puntos de su frontera. Es cerrado si solo si los contiene a todos. Eso lo habíamos visto en su momento. Es decir, de alguna manera abierto y cerrado están en los dos extremos de lo que puede pasar con los puntos de la frontera. Si ningún punto de la frontera pertenece al conjunto en cuestión, entonces ese conjunto es abierto. Si todos pertenecen, es cerrado. Si se queda a mitad de camino, si una parte pertenece y una parte no, una parte de la frontera pertenece y una parte no, entonces no es ni abierto ni cerrado. ¿Qué es lo que sucede con el intervalo semiabierto? En los intervalos, la frontera son los dos extremos del intervalo. En un intervalo AB, digamos, se hace que sea abierto, semiabierto, cerrado. En un intervalo AB, la frontera son los dos puntos A y B. Si los dos pertenecen, el intervalo es cerrado. Si ninguno de los dos pertenece, el intervalo es abierto, es un conjunto abierto. Y si uno pertenece y otro no, ya vimos un ejemplo así hace un rato, entonces no es abierto ni cerrado. O sea, hay conjuntos que son abiertos, hay conjuntos que son cerrados, hay conjuntos que no son ninguna de las dos cosas. Como vamos a ver más adelante, también hay conjuntos que son las dos cosas a la vez. Es raro pensar que algo puede ser abierto y cerrado a la vez, pero bueno, piensen que estamos hablando de conceptos abstractos topológicos, no de puertas ni ventanas. Una puerta no puede estar cerrada y abierta al mismo tiempo. En cambio, un conjunto, como veremos después, sí puede ser abierto y cerrado al mismo tiempo. Hemos hablado de puntos que están en D y puntos que no están en D. Esto nos lleva a la idea de complemento. Ahí está escrita la definición. El complemento de D es el conjunto de todos los puntos que no están en D.
En cuanto a operación lógica, corresponde a la negación. Un punto pertenece al complemento de D, si solo si no pertenece a D. Entonces ahí tenemos un ejemplo, tomemos como D, ya un ejemplo que tomamos hace un momento, el conjunto de todos los puntos de R2, tal vez que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1, su complemento que llamamos D con una C tipo exponente, un supraíndice C, D a la C digamos sería el complemento, es el conjunto de todos los puntos de R2, tal vez que x cuadrado más y cuadrado es mayor estricto que 1. O sea, el complemento de ser menor o igual que 1, digámoslo así, es ser estrictamente mayor. Gráficamente, el primer conjunto es el interior del círculo, incluyendo la frontera. El segundo es el exterior del círculo sin incluir la circunferencia, sin incluir el borde. ¿Cuál es la frontera de esos conjuntos? Bueno, en el conjunto de la izquierda, la frontera, ya lo dijimos, es el borde, justamente son los puntos tales que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Y a la derecha también. Si uno va a la definición, imagínense que tomo cualquier punto del borde de la circunferencia de los puntos de x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Si tomo un punto cualquiera de ellos y tomo cualquier entorno de él, va a tener una parte dentro del conjunto, una parte en la sección que está pintada de naranja y una parte en la sección sin pintar. O sea, un punto pertenece a la frontera si cualquier entorno de él, en ambos casos, cae una parte en el sector naranja y una parte en el sector sin pintar. Y esos puntos que cumplen esa condición son los mismos a la izquierda o a la derecha. Lo que estamos diciendo en realidad, y si uno va a la definición no es tan difícil darse cuenta, que la frontera de D y la frontera de complemento son exactamente lo mismo. El conjunto D y su complemento tienen la misma frontera. ¿Por qué? Porque si yo tomo un punto de la frontera, fíjense, la idea es que el entorno, cualquier entorno va a tener una parte en D y una parte que está en D y una parte que no está en D. Una parte que está en D y una parte que no está en D. Que es lo mismo que decir una parte que está en el complemento y una parte que no está en el complemento. Estar en D es no estar en el complemento, estar en el complemento es no estar en D. ¿Sí? O sea, estar en D y no en D, estar una parte en D y otra parte no en D, es lo mismo que estar una parte en el complemento y otra parte no en el complemento. La frontera es exactamente la misma, tanto para D como para el complemento de D. En definitiva, un conjunto D y su complemento tienen la misma frontera, por lo tanto pasa lo siguiente. Si ningún punto de la frontera pertenece a D, entonces todos pertenecen al complemento. Lo que no está en D está en el complemento. Si ningún punto de la frontera pertenece a D, que quiere decir ser abierto, entonces todos pertenecen al complemento, o sea que el complemento es cerrado. Si el conjunto es abierto, el complemento es cerrado, estamos diciendo, y recíprocamente. Es decir, estamos demostrando, entre comillas, muy informalmente, pero estamos justificando, digamos, el siguiente teorema. Un conjunto D es abierto si solo si su complemento es cerrado. Esta es la relación que hay realmente entre abiertos y cerrados. Un conjunto es abierto si solo si su complemento es cerrado. O lo que es lo mismo, es cerrado si solo si su complemento es abierto. En el ejemplo que vimos recién de los dos círculos, el círculo y su complemento, el que contenía la frontera, que del conjunto de la izquierda era cerrado, mientras que el otro, que no contenía ningún punto de la frontera, era abierto. En los próximos videos vamos a continuar analizando este concepto. Eso es todo por hoy, espero que este video les haya resultado interesante. Hasta la próxima.